Desde el principio sabía que algo no cuadraba, pero nunca imaginé que iba a terminar con el corazón hecho trizas y la culpa colgada en el cuello como si fuera mi castigo por confiar. Conocí a Sofía en la universidad. Era de esas personas que entran a una sala y cambian el ambiente sin decir una palabra. Todos la miraban. Yo incluido. Al principio ni siquiera pensaba que tenía una oportunidad, pero la vida a veces te sorprende, o más bien, te da un poco de esperanza antes de arrancártela. Después de unas semanas de hablar en clases y compartir cafés, empezamos a salir. Y no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos viviendo juntos en un pequeño departamento cerca del campus. Mi mejor amigo desde la secundaria, Marcos, también estudiaba en la misma universidad. Éramos inseparables. Dormimos en el suelo juntos en campamentos, lloramos juntos cuando murió su papá, me ayudó a salir de una depresión cuando repetí un año. Éramos hermanos. Literalmente, mi familia lo trataba como uno más. Cuando le presenté a Sofía, me acuerdo perfecto de lo que me dijo después. Bro, no sé cómo lo hiciste, pero esa mujer está fuera de tu liga. Y lo dijo entre risas, con una palmada en la espalda. Yo me reí también, aunque algo me picó por dentro. No supe qué era en ese momento. Los tres nos hicimos bastante cercanos. A veces salíamos juntos, Sofía y Marco se llevaban muy bien, demasiado bien tal vez. Pero yo era el que se decía que no tenía por qué desconfiar. Ellos eran simplemente extrovertidos. Nada más. Hasta que empecé a notar cosas. Cosas pequeñas al principio. Como que cuando salíamos los tres, muchas veces terminaban hablando entre ellos y yo quedaba de lado. O que cuando Marcos venía a la casa, Sofía se arreglaba más de lo normal. Y sí, tal vez eran tonterías mías, celos sin fundamento, hasta que no lo fueron. Una noche, regresé antes del trabajo. Había salido una hora antes porque me sentía mal del estómago. Ni siquiera avisé, pensé que iba a dormir un rato y ya. Pero cuando entré al departamento, el silencio fue extraño. No había música, ni tele, ni nada. Pero las luces estaban apagadas. Me acerqué a la habitación y escuché un ruido, algo como una risa sofocada, seguida de un susurro. Y ahí fue cuando el corazón me dio el primer aviso. Me quedé congelado. No quise creerlo, no podía. Toqué la puerta con los nudillos, y del otro lado, silencio total. Como si alguien hubiera apagado el mundo. Cuando abrí, ella estaba sola, sentada en la cama con el teléfono en la mano. Me dijo que estaba hablando con su mamá. Pero su cara no era la de alguien que hablaba con su mamá. No dije nada. No esa noche. Pero desde ese momento, todo cambió. Empecé a fijarme en cada detalle, cada mensaje que escondía cuando yo pasaba, cada vez que decía que iba a estudiar con las chicas y Marcos no me respondía los mensajes durante esas mismas horas. Llegué al punto de que me dolía el pecho de la ansiedad. Literalmente. Dormía mal. Tenía pesadillas. A veces soñaba que abría la puerta de casa y los veía juntos, y me despertaba con los puños apretados, empapado de sudor. Un día, mientras ella estaba en la ducha, no me aguanté más. Agarré su laptop. Nunca había revisado nada suyo, nunca. Pero ya no podía seguir así, dudando de todo. Y ahí estaba. Los mensajes con Marcos. Meses de mensajes. Algunos borrados, otros ocultos en carpetas con nombres raros. Conversaciones que empezaban como bromas pero que, con el tiempo, se volvían más íntimas. Fotos. Planes para verse cuando yo no estaba. Y un mensaje que me hizo temblar. De Marcos para ella. ¿Y si mejor se lo decimos ya? Esto no puede seguir así, me estoy sintiendo como una basura. Y ella le respondía. No. Él no lo soportaría. Y no quiero ser la mala en todo esto. Cerré la laptop de golpe y tuve que salir al balcón para no romper algo. El aire no me entraba bien en los pulmones. Me sentía como si estuviera flotando en una pesadilla. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo mi novia, la persona con la que pensaba casarme, y mi mejor amigo de toda la vida, pudieron? Y lo peor es que, en ese momento, no sabía qué hacer. Confrontarlos, gritarles, irme. Pero estaba tan destrozado que no tenía fuerzas ni para eso. Así fue como empezó todo. Lo que vino después, fue mucho más oscuro. Porque cuando decidí enfrentarlos, no solo negaron todo, sino que lograron darme la vuelta. Y ahí fue cuando mi historia dejó de ser solo una traición, y se convirtió en venganza. Esa noche no dormí. Estuve tirado en el sillón mirando al techo, repasando cada momento, cada palabra, cada gesto de los últimos meses. Y lo peor era que no podía decidir qué dolía más,
Que ella me engañara o que él, mi hermano de la vida, se prestara para eso. Me sentía vacío, como si alguien me hubiera arrancado el pecho con las manos. Al día siguiente, esperé a que ella llegara de la universidad. No iba a hacer una escena. No gritar. Solo quería escuchar cómo se justificaba, si es que tenía el descaro de intentarlo. Entró sonriendo, como si nada. Dejó su bolso en el sofá y me saludó con un beso en la mejilla. Yo no respondí. Me miró confundida. ¿Qué pasa?, me preguntó. ¿Desde cuándo estás con Marcos? Su cara se transformó al instante. Primero fue sorpresa, luego incomodidad, y después, algo que jamás imaginé, fingió no entender. ¿Qué estás diciendo? No juegues conmigo, Sofía. Vi los mensajes. Leí todo. Sé lo que están haciendo. Ella se quedó en silencio por unos segundos, pero no lo suficientes como para parecer realmente arrepentida. Solo estaba calculando qué decir. No sé de qué mensajes hablas, pero me parece gravísimo que estés espiando, me dijo con un tono firme, como si la víctima fuera ella. Ahí fue cuando supe que no iba a confesar nada. Que iba a pelear con uñas y dientes para defender su mentira. Me levanté despacio y le puse su laptop frente a ella. ¿Quieres que te muestre las capturas o me vas a decir la verdad? Ella miró la pantalla apagada como si fuera una bomba a punto de explotar. Y entonces, de pronto, cambió de estrategia. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No fue lo que piensas, sollozó. Yo estaba confundida. Me sentía sola. Tú estabas siempre trabajando o estresado. Y Marcos, él solo me escuchaba, nada más. ¿Y también se escuchaban en la cama? Le solté, sin poder contener la rabia. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no respondió. Y eso fue todo. Esa fue la confirmación final. Le dije que se fuera. Que no quería verla. Que necesitaba tiempo para pensar si quería siquiera hablarle de nuevo. Ella no discutió. Agarró su bolso, sus llaves, y salió del departamento como una sombra. Pero no se fue en silencio. Esa misma noche, recibí un mensaje de Marcos. ¿Qué te dijo Sofía? Está hecha un desastre, bro. Dijo que la insultaste y la echaste de la casa. ¿Qué está pasando? Ese bro me revolvió el estómago. Lo llamé. Directo. ¿Tú crees que soy estúpido? ¿De qué hablas, loco? No finjas. Sé todo. Lo sé desde ayer. Vi los mensajes, vi las fotos. Sé que están juntos a mis espaldas. Espera, espera. No, no estamos juntos. O sea, fue solo una vez. Solo pasó una vez. Ella estaba mal, llorando, y yo también me sentía raro, no sé, pasó. Pero fue un error. ¿Una vez? ¿Una vez? Le grité. Ya no pude más. Me temblaba la voz, las manos, todo el cuerpo. ¿Y los mensajes de semanas? ¿Y los planes para verse cuando yo no estoy? ¿También fue una vez? Mira, no fue mi intención. Yo no quería que pasara. Pero ella decía que tú ya no la cuidabas, que estabas distante. No te escudes en eso. Me colgó. No sin antes decir. Tú tampoco eres perfecto. Fuiste tú quien arruinó la relación. No te hagas la víctima ahora. Y ahí estaba. El punto de quiebre. No solo me traicionaron, ahora estaban tratando de hacerme creer que la culpa era mía. Que si me hubieran apuñalado por la espalda, yo les había dado el cuchillo. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y desolación. Sofía empezó a decirle a los amigos que yo era controlador. Que me volví paranoico. Que la espiaba. Incluso dijo que la había echado a la calle sin motivo. Algunos me creyeron, claro. Otros no. Pero el daño estaba hecho. Y ahí fue cuando supe que no podía dejar esto así. Que si me iban a convertir en el malo de la historia, entonces iba a escribir mi propia versión. Una en la que nadie se saliera con la suya. No sé en qué momento pasé de estar destrozado a estar decidido, pero lo hice. Supongo que llega un punto donde el dolor ya no duele más, solo quema. Y con esa quemadura aprendí a moverme con frialdad. Porque si iban a jugar conmigo como si fuera un estorbo, entonces yo iba a convertirme en su peor error. Lo primero que hice fue recopilar todo. Capturas de los chats, fechas, horas, fotos, incluso las notas de voz que ella le mandaba a Marcos diciéndole cuánto lo extrañaba y lo feliz que se sentía con él. Todo. Las guardé en una carpeta con el nombre Justicia, por cursi que suene. Después, me dediqué a hacer silencio. No respondía mensajes, no salía con nadie, no hablaba del tema. Dejé que ellos pensaran que ya me había rendido, que lo estaba superando. Y mientras tanto, planeaba.
No una venganza impulsiva, no un escándalo de telenovela. Quería algo quirúrgico. Preciso. Que doliera más que un grito. Resulta que Sofía tenía una beca universitaria bastante estricta. Una de esas becas que te piden mantener cierto promedio, asistir a todas las clases, y no involucrarte en conductas que afecten la imagen de la institución. Ella era parte de un pequeño grupo de representantes estudiantiles, de esos que se presentan como ejemplo de responsabilidad, con fotos en redes sociales y todo. Y ahí encontré el primer punto débil. Tenía correos suyos donde ella se quejaba de sus profesores, se burlaba de otros estudiantes, y uno el peor de todos donde literalmente decía que había pagado a alguien para hacerle un trabajo final de ética. Sí, de ética. No podía inventarlo ni aunque quisiera. ¿Y Marcos? Él estaba haciendo sus prácticas profesionales en una empresa donde, casualmente, uno de mis primos trabajaba. No muy cercano, pero lo suficiente como para darme algo de información. Resulta que Marcos había falsificado horas de asistencia. Básicamente, ponía que iba al lugar cuando en realidad estaba en casa de Sofía. Tenía registros cruzados. Fotos subidas por ella a Instagram con la hora exacta en la que él decía estar trabajando. Ahora bien, yo no quería arruinarles la vida. Al menos, no por completo. Solo quería que supieran lo que se siente cuando todo lo que has construido se te derrumba porque alguien en quien confiaste decidió darte la espalda. Así que escribí una carta anónima muy bien redactada, por cierto para la universidad, con todas las pruebas de Sofía. Y otra, más directa, para la empresa donde estaba Marcos, incluyendo evidencia de su falsificación de asistencia. Las envié desde un cibercafé, sin dejar rastro. Y luego, esperé. Pasaron 2 semanas. Sofía subía fotos a sus redes como si nada, sonriendo, tomando café con amigas, publicando frases de autoayuda tipo a veces perder a alguien es ganarse a uno mismo. Hipocresía pura. Pero todo cambió de un día para otro. Una mañana me llamó una amiga en común, Mónica. Oye, ¿te enteraste de lo de Sofía? No. ¿Qué pasó? Respondí con la mejor actuación de mi vida. Le quitaron la beca. Y la están investigando por fraude académico. Dicen que alguien envió pruebas con su correo y todo. Está devastada. ¿En serio? Qué raro, y por dentro, lo juro, sentí una mezcla extraña entre justicia y vacío. Con Marcos fue distinto. Me enteré por mi primo que lo habían llamado a una reunión disciplinaria. Que no lo echaron, pero sí le anularon todas las horas que había trabajado y tendría que repetir el semestre. Perdió su oportunidad de entrar como contratado. Y lo peor, quedó marcado. Nadie quiere confiar en alguien que miente desde las prácticas. Lo curioso es que ninguno de los dos me escribió. Ni para insultarme. Ni para defenderse. Nada. Silencio total. Supongo que sabían. Supongo que entendieron. Y sin embargo, no me sentí mejor. Pensé que vengarme me daría paz. Que verlos caer sería suficiente para cerrar el ciclo. Pero lo único que me dejó fue más preguntas. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿En qué momento dejaron de quererme? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no se fueron antes de traicionarme? Tal vez lo que más me dolió no fue la traición, sino darme cuenta de que estuve con personas que jamás me respetaron. Pero ahí no terminó la historia. Porque unas semanas después, cuando por fin pensaba que todo se había calmado, Sofía apareció en mi puerta. Y no estaba sola. No la había visto desde la noche que la eché de casa. Y sinceramente, no esperaba volver a verla nunca. Pero ahí estaba. Tocando mi puerta a las 8 de la noche, con los ojos rojos, sin maquillaje, y con una expresión que no supe si era culpa o rabia. Y detrás de ella, Marcos. En cuanto los vi juntos, sentí un nudo en el estómago. Una mezcla de asco, adrenalina y un poco de miedo. No miedo físico, sino ese tipo de miedo que te da cuando algo viejo vuelve a aparecer y no sabes si te va a derrumbar otra vez. ¿Podemos hablar? Dijo Sofía, en voz baja. 5 minutos respondí, frío, sin moverme de la puerta. Entraron. Se sentaron en el sofá, como si todavía fuera su casa, y yo me quedé de pie. No quería ni compartir el mismo nivel del suelo con ellos. Ella habló primero. Sabemos que fuiste tú. ¿Perdón? Lo de la beca. Lo del trabajo de Marcos. Todo. Sabemos que nos arruinaste. Solté una risa seca. ¿Arruinar? ¿En serio? ¿Yo los arruiné? Qué conveniente. Marcos habló entonces, sin mirarme directamente. Mira, no vinimos a pelear. Solo queríamos que supieras que, te pasaste. ¿Me pasé? Repetí, sin poder creer lo que escuchaba.
Les confié mi vida. Tú eras mi mejor amigo, Marcos. Y tú la miré fijo, tú eras mi pareja. Estaban juntos a mis espaldas y todavía tienen el descaro de decir que yo me pasé. Sofía se levantó. Tú buscaste esto. Si no hubieras sido tan frío, si no te hubieras alejado. Ahí perdí la paciencia. Basta. ¿En serio siguen con eso? No fui perfecto, obvio que no. Nadie lo es. Pero no los obligué a engañarme. No les puse una pistola en la cabeza para que me traicionaran. No digan más que fue mi culpa. Ustedes tomaron esa decisión. Ustedes cruzaron esa línea. Se hizo un silencio incómodo. Marcos murmuró algo como: solo queríamos cerrar esto bien. Y eso fue lo que me terminó de romper. Cerrar bien, dije, casi sin voz. No hay forma de cerrar bien una puñalada. Me di la vuelta y abrí la puerta. Fuera de mi casa. Ahora. Sofía salió sin mirarme. Pero Marcos se detuvo un segundo en la puerta y dijo algo que todavía me sigue retumbando. Todo esto, este veneno que tiraste, algún día te va a volver. Las cosas no quedan impunes para siempre. Y se fueron. Me quedé parado ahí por varios minutos. La puerta abierta. El silencio de la calle entrando al departamento como una corriente helada. No sabía si llorar, gritar o reírme. No podía creer que aún después de todo, intentaban justificarse. Que todavía creían que tenían algo que decir. Esa noche no dormí. Otra vez. No por dolor, sino por la rabia de saber que hay gente que puede hacerte pedazos y aún así pararse frente a ti para decir que la culpa fue tuya. Pasaron unos días. Pensé que todo había terminado ahí. Pero no. Porque lo que Sofía no sabía, era que yo no había enviado todo. Que lo peor aún lo tenía guardado. Y que después de esa visita, algo en mí cambió por completo. No por venganza, sino por justicia. Y lo que hice después, cambió su vida para siempre. Después de esa última conversación, algo en mí se apagó y se encendió al mismo tiempo. Apagó la parte que todavía esperaba una disculpa real. Y encendió la parte que entendió que hay gente que solo reacciona cuando se enfrenta con una pared. Una pared dura. Fría. Inevitable. Y yo estaba listo para convertirme en esa pared. Hasta ese momento, solo había usado una parte de las pruebas que tenía. Pensé que bastaría con eso. Que perder la beca y las prácticas sería suficiente para que entendieran. Pero me equivoqué. No solo no aprendieron nada, sino que se atrevieron a venir a mi casa a hacerse los mártires. A decirme que yo era el tóxico. A intentar pintarse como víctimas de mi dolor. Así que saqué la otra carpeta. La más pesada. La que tenía cosas que ni siquiera yo quería ver otra vez. Verás, en el último mes que estuvimos juntos, Sofía había empezado a grabar algunos de nuestros momentos íntimos, sin decirme. Lo supe porque una vez dejé su computadora abierta y vi una carpeta oculta que tenía varios archivos. Al principio creí que eran fotos normales, pero al abrir uno de los videos, me di cuenta de lo que había hecho. Y no eran solo míos. Había otros. Con Marcos. Con otro tipo, incluso, que ni siquiera conocía. Y lo peor, algunos de esos videos habían sido compartidos, vía correo, con una cuenta que claramente no era suya. Hice capturas, por supuesto. No para exponerla públicamente, eso jamás lo haría, pero sí porque sabía que algún día podría necesitar pruebas claras del tipo de persona con la que había estado. Lo siguiente fue revisar su portafolio académico. Ella tenía una carpeta en la nube que me había compartido hacía meses y nunca se tomó el tiempo de quitarme el acceso. Y allí encontré lo que terminó de cerrar el círculo. Todos sus trabajos, ensayos y presentaciones, eran copias. Plagios completos. Con fechas y nombres de autores borrados. Incluso había trabajos comprados por encargo, con comprobantes de pago en su correo. Sí, la chica que lloraba por haber perdido todo injustamente había construido su imagen universitaria sobre una montaña de mentiras. ¿Y Marcos? Bueno, lo suyo era aún más simple. Mi primo, que todavía trabajaba en la misma empresa, me envió una copia del contrato de prácticas que firmó. Había mentido en su currículum. Literalmente inventó cursos y experiencias que nunca tuvo. Un fraude en toda regla. Y lo habían descubierto, pero no habían tomado acciones legales aún porque no tenían pruebas sólidas de que él sabía que mentía. Solo sospechas. Ahora las tenían. Yo lo tenía todo. Y fue entonces cuando se me presentó la oportunidad perfecta. Sofía, en su desesperación, había empezado a dar clases particulares para ganar algo de dinero. Clases online, con niños pequeños. Subía stories mostrando lo feliz que estaba de enseñar y rehacerse desde cero.
Lo que ella no sabía era que algunas de las personas que la contrataban eran parte del mismo entorno académico que ella tanto había engañado. Profesores, coordinadores, incluso un director. Y como los mensajes vuelan, alguien me escribió. Un tal profesor Ortega, que había oído rumores sobre Sofía, y quería saber si podía compartirle información. No me pidió nada ilegal. Solo me dijo, queremos saber con quién estamos trabajando. Y eso fue todo lo que necesitaba. Le mandé una versión resumida del material. Suficiente para que entendieran con qué tipo de persona trataban. No los detalles personales. No los videos. Solo lo académico. Las compras de trabajos, los plagios, los correos falsos y el historial de manipulación. En menos de una semana, Sofía fue retirada del programa de clases. Y entonces, ella estalló. Me llamó como 20 veces. No contesté. Me escribió mensajes larguísimos, diciéndome que le había arruinado la vida, que no tenía nada, que no podía salir de su casa sin sentir que todos la miraban como una farsante. Que ya no tenía amigos, ni oportunidades. Que me odiaba. Que me amaba. Que me necesitaba. Que cómo podía hacerle esto si alguna vez la quise. Y tal vez eso fue lo más triste. Porque sí, la quise. Mucho. Pero a veces el amor no basta para justificar la traición. Nunca le respondí. Hasta que me escribió una última frase que me hizo detenerme. ¿Estás feliz ahora? Me quedé mirando esa pregunta durante varios minutos. Y la respuesta fue un silencio pesado. No. No estaba feliz. No me sentía mejor. Pero al menos, ya no me sentía impotente. Ella eligió su camino. Yo solo le mostré el espejo. Los días siguientes fueron raros. No voy a mentir, parte de mí esperaba sentir alivio. Como si, al derrumbar la mentira en la que vivían Sofía y Marcos, yo pudiera al fin reconstruir algo mío. Una especie de catarsis. Pero no fue así. Lo que sentí fue un enorme vacío, como cuando terminas un maratón emocional y descubres que no hay aplausos, ni premio, ni cierre. Solo silencio. Los mensajes de Sofía pararon. De golpe. Pasé de recibir decenas por día a nada. Y ese nada me inquietó. Porque no sabía si se había rendido, si estaba planeando algo, o si simplemente había decidido desaparecer. Pero la historia no había terminado. Una tarde, estaba saliendo del trabajo cuando me crucé con alguien que no esperaba ver, Clara. Clara era la hermana menor de Sofía. Siempre fue tranquila, reservada, con ese tipo de mirada que parece ver más de lo que dice. No habíamos hablado desde la ruptura. Y sin embargo, esa tarde me saludó como si nos viéramos todos los días. ¿Tienes un minuto? Me preguntó. Claro, ¿todo bien? No. Por eso vine. Nos sentamos en un café cercano. Clara parecía incómoda, pero decidida. Después de un sorbo de té, soltó lo que llevaba guardado. No quiero justificar nada de lo que hizo Sofía. Lo que te hizo fue horrible. Pero creo que hay cosas que no sabes. Cosas que nadie sabe. Me quedé en silencio. Ella continuó. Hace unos meses. Sofía estaba muy mal. Desde antes de lo que pasó contigo. Se estaba metiendo en líos raros, con gente rara. Apuestas en línea, cosas así. Un tipo al que le debía dinero la estaba presionando. Yo lo vi una vez. Era mayor. Muy agresivo. Ella empezó a vender trabajos, a copiar, a hacer cualquier cosa para salir de eso. Incluso a grabarse, a hacer contenido privado. Ahí sentí un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ella? No lo justifica, ya lo sé. Solo quiero que entiendas que lo que hizo contigo fue parte de un derrumbe más grande. Marcos fue su escape. Pero no la salvó. Solo la empujó más hondo. Yo no sabía qué responder. Me quedé mirando la mesa. Sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y lástima. Clara se inclinó hacia mí. Ella pensó que podía manejarlo todo. Que podía mentir, manipular, controlar. Pero perdió el control. Y lo peor es que cuando tú la enfrentaste, fue como si la realidad la golpeara de frente. Nunca pensó que tú ibas a hacer algo. Siempre creyó que la perdonarías. Eso fue lo que más me dolió. No que me traicionaran, sino que pensaran que no valía lo suficiente como para defenderme. Clara se despidió con una frase que se me quedó grabada. No estoy pidiéndote que la perdones. Solo que no la sigas odiando. Porque ella ya lo hace por ti. Y eso, pesa más de lo que imaginas. Volví a casa con la cabeza hecha un nudo. Las piezas empezaban a encajar, pero no de la forma en que quería.
Era más fácil pensar que Sofía era simplemente mala. Pero no. Era mucho más complicado. Era una persona rota, tomando decisiones rotas, arrastrando a los demás en su caos. ¿Y Marcos? Bueno, días después me enteré de que su familia lo había echado de la casa. Se había quedado sin trabajo, sin estudios, sin amigos. Intentó culparme con todo el mundo, pero nadie le creyó. Su historia se desarmaba sola. Y, sinceramente, no me alegró saberlo. Me dio pena. Porque él también pudo haber sido mejor. Podríamos haber sido hermanos. Pero eligió otra cosa. Esa noche, volví a ver las capturas, los mensajes, los recuerdos. Y por primera vez en meses, sentí que podía dejarlos ir. No porque se lo merecieran, sino porque yo sí merecía soltar esa carga. Lo que no sabía, era que aún faltaba una última verdad. Una que no venía de ellos. Una que venía de mi propia familia. Justo cuando creí que ya no podía haber más giros, que el drama había tocado fondo, fue mi propia madre quien me tiró la última bomba. Estábamos cenando en su casa, algo que no hacíamos desde hacía meses. Me vio diferente, supongo. Más tranquilo. Y justo cuando comenzábamos a hablar de cosas sin importancia, me miró serio y soltó. Tengo que contarte algo sobre Sofía. Algo que te ocultamos. Me quedé congelado con el tenedor en el aire. ¿Ocultamos? ¿Quiénes nosotros? Tu padre y yo, dijo, bajando la mirada. Fue una tontería. Pensamos que no debías saberlo, pero ahora, después de todo, creo que mereces entender por qué pasó lo que pasó. Yo no decía nada. Solo escuchaba. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Unos meses antes de que terminaras con ella, Sofía vino a hablarnos. A escondidas. Estaba nerviosa. Llorando. Dijo que estabas distante, que te estaba cerrando, que tenía miedo de que la dejaras. Nos pidió ayuda. Que te habláramos. Que te hiciéramos ver que la querías. Pero no era solo eso. ¿Qué más? Pregunté con la garganta seca. Dijo que estaba embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? No te lo dijo porque, bueno, después de unos días, perdió al bebé. O al menos eso fue lo que nos dijo. Y nos pidió que no te lo contáramos. Juró que no quería manipularte con eso. Que no quería usarte. Que solo necesitaba contárselo a alguien. Y como tú estabas tan ausente, vino a nosotros. Sentí como si me hubieran arrancado el aire. Sofía. Embarazada. Y yo sin enterarme. Todo el tiempo culpándola de mentirme, y había una parte de la historia que nunca supe. ¿Están seguros de que no mintió? Pregunté casi en un susurro. Mi madre dudó. No puedo jurarlo. Era Sofía. Era confusa. Emocional. Pero, parecía genuina. Y muy rota. Me fui de esa cena con una mezcla de emociones tan confusa que no podría ponerla en palabras. Por meses había construido mi odio sobre los cimientos de una traición clara. Blanca y negra. Sin matices. Pero ahora, todo era gris. ¿Y si ella realmente me amaba y no sabía cómo manejarlo? ¿Y si ese embarazo fue real, y su miedo la llevó a esconderlo, a escapar con alguien más fácil? ¿Y si todo lo que pasó fue una suma de errores, dolor y decisiones desesperadas? Nunca lo sabré. Porque ya no tengo contacto con ella. Borró sus redes. Cambió de ciudad, según me dijeron. Marcos, desapareció también. Nadie sabe de él. Como si la tierra se los hubiera tragado a ambos. Yo, por mi parte, sigo reconstruyéndome. Poco a poco. Fui a terapia. Volví a hacer cosas que había dejado. Pintar, correr, salir con amigos sin pensar que me iban a apuñalar por la espalda. No digo que estoy bien al 100%. Pero estoy en paz. Y eso ya es una victoria. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice. Si fue demasiado. Si me excedí. No tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que si no me hubiera defendido, habría terminado destruido. Había tanto fuego acumulado que, si no lo soltaba, me habría consumido por dentro. Tal vez me pasé. Tal vez no. Tal vez los dos fuimos víctimas del mismo naufragio emocional. Tal vez ella también tenía derecho a caer. Pero al final, ¿quién tiene la culpa cuando todos están rotos? ¿Fui el malo por devolver el golpe? ¿O simplemente hice lo que muchos no se atreven a hacer? Ustedes me dirán.